our second speaker, thank you so much, is Jose Raul Vidal Franco. His presentation is going to be in Spanish. He is a Jose Marti Works Research Professor, writer, and critic. Let's help me to welcome Mr. Jose Raul Vidal Franco. Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos. Martina from the museum. Where are you coming Mi from? ponencia, mi lectura, ya que se trata de Martina literatura, también la titulé para no abordar los temas que ya todo el mundo conoce, lexicología y semántica en José Martí, apuntes leves. Apuntes leves precisamente porque el tema es mucho más amplio y quizás no es el espacio idóneo para abordarlo. La literatura martiana ha sido objeto de atención permanente, tanto por su calidad estética, su dimensión humana y la trascendencia de sus conceptos, como por esa complejidad de la sintaxis que marca el aspecto más característico de su manejo del lenguaje. Sobre todo cuando se propone, como rasgo estilístico, mezclar con atrevimiento palabras y significados, poniéndolas más augustas y casi divinas al lado de las que pasan por menos apropiadas y decentes, según se confiesa. Lo que experimenta en el juego léxico-semántico se verifica en la sintaxis como uno de los grandes logros de su obra escrita. Trasciende así los límites de la academia para generar un proceso de pensamiento en el lector que muchas veces tiene que enderezar la frase para entender lo dicho. De ahí que a muchos se les caiga de las manos algunos de los textos martianos sin lograr comprenderlo. Como buen consumidor de literatura, Martí nota que la creación en América, lo mismo en poesía, narrativa u oratoria, o cualquier otro género literario, padece del desajuste léxico, semántico y sintáctico realizado en el exceso de lo que él define como legiones desordenadas de imágenes cuasimodescas o de vocablos sin concierto. Incursiona además en el campo de la etimología para establecer que además del origen y significado de un vocablo, el dominio del lenguaje ejerce una influencia determinante en la madurez del ser a nivel de pensamiento, al punto de que muchas de sus formulaciones teóricas parten del hecho de que no hay como aquello de saber de dónde viene cada palabra que se usa y qué lleva en sí y a cuánto alcanza. Ni hay nada mejor que para agradar la mente y robustecerla, que el uso esmerado y oportuno del lenguaje. Siente uno, luego de escribir, orgullo de creador, de escultor y de pintor. No sería pues desatinado adelantar que este pensamiento ilumina toda su obra martiana, toda la obra martiana, en cuanto al manejo del lenguaje y la trascendencia de los conceptos éticos, estéticos y aún filosóficos del autor. Su implementación es posible hallarla lo mismo en las técnicas generales de simbolización poética y literaria, o en la cadencia de la voz en un discurso, o en las imágenes de sus crónicas, o en cualquiera de sus confesiones epistolares, hasta llegar al minimalismo y grandilocuencia de los apuntes de los diarios, sobre todo en el segundo diario de Cabo Haitiano a los Ríos. Para Martí es preciso redescubrir el paraíso americano, separado no en balde por los muchos siglos europeos y cargado por demás de una virginidad continental, tanto en sus hombres como en su naturaleza. Y cito: «Oh, qué bochornosa esclavitud, qué voluntario y estéril servimiento, en metro, ¿a qué va sino la idea entera, buena parte de ella, la parte de idea que va siempre en la forma aparejada? En asuntos, en corte, en el modo de pensar, repetimos, sin dar paso al propio ingenio, los tipos antiguos o al sumo, los modernos que más señaladamente talan por entre ellos y que imitan. Se trata de buscar una voz propia aquí
clara y próvida de la naturaleza da al hombre, según dice, sus objetos que se reflejan en su mente, la cual gobierna su habla, en la que el objeto va a transformarse en un sonido. En este sentido, cree que el mundo americano, pleno de espacios nuevos, es fuente para una inspiración desbordante. La urgencia por consolidar los cánones estéticos estuvo en la mira del maestro tan temprano como en 1877, y dice: la época es libre, séalo el verso, y séalo sobre todo porque en toda esfera la buena obra libre vale más que la obra esclava. Así escribieron Chile y Virgilio. Sea así la rima, que mientras más límites se salven, se está más cerca de los límites. Y mientras más trabas rompe el hombre, más cerca está de la divinidad germinadora. Fin de la cita. Y a raíz de su preocupación ante el abuso de préstamos lingüísticos, sobre todo anglos y franceses, es en ciertas prácticas periodísticas de la época hispanoamericana expresa: es tan rico el castellano y tan varias sus fuentes y tan amplios sus modos de derivar y acomodar, que puede serse a la vez un gran innovador y un gran hablista. Según su concepción, al momento de construir un texto, la palabra ha de ser precisa y ajustar el contenido de lo que expresa. Y al decir de la creación poética, subraya que cada palabra ha de venir cargada de su propio espíritu y llevar caudal suyo al verso. Mermar palabras es mermar espíritu, y cambiarla es hervir el mosto, que como el café no ha de ser rehervido. En ese orden, frente a la impronta e incertidumbre de un romanticismo tardío, matizado a veces por las perspectivas guisochescas, apela a un pensamiento creativo de alto rigor estético, adecuado a la realidad histórica del continente americano. Y en el prólogo al poema Niágara, de Juan Antonio Pérez Bonalde, escrito hacia 1882, nos indica cómo el exceso de ornamentos lingüísticos debe eliminarse por ir en detrimento de la misma esencia poética. Y dice: ha de podarse de la lengua poética como del árbol todos los retoños estencos y amarillentos o mal nacidos, y no dejar más que los sanos y robustos, con los que con menos hoja se alza con más gallardía la rama y pasea en ella con más libertad la brisa y nace mejor el fruto. Al considerar la economía del lenguaje como una de las leyes fundamentales dentro de la propia lengua, que es esa tendencia a economizar palabras, dice: el arte de ahorrar páginas por medio de frases culminantes o imágenes puestas. Esto lo escribí a mano y ahora no recuerdo qué fue lo que escribí. Culminando imágenes puestas son las que donde se concentra la viveza y muestre de relieve las ideas de una manera bien precisa. Su preocupación es tal en el manejo del lenguaje que llega a explicar el conocimiento, el contenido semántico de muchísimos vocablos con precisión categórica. Y dice, por ejemplo, prever es ver antes que los demás. Universo, lo vario en lo uno. Criticar es ejercer la crítica. Ser radical es ir a la raíz. Nótese en este sentido que el símbolo raíz, por solo citar en el último ejemplo, actualiza su significado literal de sostén y apoyo. Pero más allá de ese trasfondo conceptual, se proyecta además como un símbolo de rico carácter espiritual que encarna la esencia del idealismo martiano. Pureza y firmeza son los valores que ostensiblemente regirán la dimensión legítima de este símbolo, cuya elocuencia se inscribe en el adagio que con toda intención evoca a la Santa de Ávila: amor de Dios, amor raíz. La voluntad de establecer una nueva estética
se proclama con sobrada intensidad en mi poesía, uno de los textos más extensos de los versos libres, y que voy a citar solamente un apartado. Muy fiera y caprichosa es la poesía, a decírselo vengo al pueblo honrado. La denuncio por fiera, yo la sirvo con toda honestidad, no la maltrato, no la llamo a deshoras cuando duerme, quieta, soñando de mí, amor cansado, pidiendo para mí fuerzas al cielo. No la pinto de guardia amaranto, como aquellos poetas no la estrujo, en un talle de hierro en franco seno, y el cabello dorado suelto al aire, ni con cintas retóricas la aprieto, no la pongo en lívidas vasijas que morirán si no las vierto al mundo a que cree y fecunde, ruede y crezca libre, cual las semillas por el viento. De conjunto, todo lo que se encuentra expreso por entre los géneros literarios en los que incursionó el apóstol, desde el epistolar, el periodismo, hasta la oratoria, es posible encontrarlo en la integración lingüística y simbólica en la manufactura de su poesía, especialmente en una colección como Versos Libres. Su afán era esencial en verso cuanto le fue posible liberar en prosa. De hecho, en unos apuntes muy tempranos de sus teorizaciones, define el carácter de aquel suceso renovador de la siguiente manera. Hay una clase de poesía que sale como un río de sangre, del alma atormentada, y rompe por entre peñascos en sus espantadas fugas, y no abre sus ondas sino para dejar paso a clamores, y flamea al sol que la acaricia imperturbable con viva llama roja, y se mueve lentamente como un agonizante. Y hay otra que parece lira blanda de cuerdas sonantísimas, en cuyos flexibles alambres hay en acordes fuertes todos los vientos, los nerviosos como los alicios de la vida, vaso de perfume, no para abrasante agua, cauce de piedras. Y al decir de Emilio de Armas, se trata en este sentido de una función liberadora encaminada no solo a desembarazar a los poetas de las trabas propias de la retórica de la época, sino a enriquecer la capacidad comunicativa del lenguaje, haciendo que éste penetrase en el recinto de la realidad profunda y compleja y la conciencia del hombre, la naturaleza, el trabajo creador y la historia viva y convulsa, cotidiana y trascendente. Sinceridad y renovación son los conceptos que rigen el héroe poético de la literatura martiana. Se trata de esa multiplicidad de pensamientos e imágenes que ofrece junto a textos como el Ismailillo, que todos conocemos, el carácter de la revista venezolana, el centenario de Calderón y el prólogo al poema del Niágara, los que ofrecen en estos textos nuevas aristas investigativas para todo aquel que se acerque con amoroso interés a la obra del maestro. Cuando experimentó o teorizó en estos textos que acabo de citar, partió sin duda de los registros poéticos que desde hacía mucho tiempo venían asentándose en la colección Versos Libres, de la cual les mencioné hace rato. La complejidad de imágenes, los giros lingüísticos, la soltura del verso, el pensamiento libre, el tono austero, etc., hasta hacen de la literatura martiana una propuesta muy adelantada, por cierto, frente a la necesidad de un continente lastrado por la erosión de una voz amorfa e impropia. Ahí están sus neologismos, lexicalizaciones, préstamos lingüísticos, rasgos de estilo incluso tomados del inglés y llevados al español, y varios fenómenos lingüísticos que trascienden el marco de la academia para generar imágenes, símbolos y metáforas como corresponde a su presente histórico literario. En la vasta obra que produjo, por solo citar algunos ejemplos, encontramos la invención de vocablos tales como perfumoso, y cito donde lo tiene, la vaga columna de humo y tabaco perfumoso, cuidosa, como
Tigral, ¿a qué me dieron sedosas alas para vivir en un tigral? En lugar de tigres. Hay versiones por ahí que hablan, parece que rectificando al maestro dicen trigal, porque parece como que se equivocó. Ya estoy terminando. Idolesco se refiere a rostro idolesco. Momentosa, para la comida del mediodía, que era la momentosa, qué pavo y qué adornos. Verbaje, referido por supuesto a la palabrería, ni partículas ni verbaje. Y así encontramos un sinfín de invenciones lingüísticas que renuevan y dan frescura al lenguaje. Pienso, por ejemplo, en palabras como polvoso, terminista, cientificación, estatuador, barbilindo, ojerillo, poético, festoso, perdonoso, mandariega, andantear, coloquial, etc. Hacia 1882, ya Martí asiste a la consolidación de su madurez poética. Sus concepciones estéticas son cabalmente depuradas, tanto en verso como en prosa. En este sentido, la manufactura de su obra literaria en general revela al hombre en pleno apogeo creativo, enfrentado a la búsqueda de nuevas avenidas que conecten al ser con lo más sublime del espíritu y la creación poética. Y dice, la poesía es la lengua de lo subjetivo permanente. Dolor o amor consignado en prosa vuela, en verso sincero y sobrio queda. Esta valoración, hecha hacia 1881, nos conduce en gran medida al hecho de que sus incursiones en prosa y verso marcan el punto de ruptura con los ya reusados formatos europeos y por demás el inicio de una literatura sui generis en invención y calidad expresiva que provee a Hispanoamérica de una concepción lírica distinta. Desde entonces es posible abordar todo el proceso experimental que en el uso del lenguaje ocupó a nuestro poeta durante los últimos 17 años de su vida. Nuestro autor nunca pierde de vista la función lúdica y comunicativa de la literatura para expresar los juicios y designios de hombres por medio de palabras, donde por demás se reúnen las sugerencias que cada quien evoca el texto. Y dice, oh, la palabra, como viento que enciende, saca la llama del espíritu al rostro. Mas la palabra tiene alas y vuela caprichosa y se entra a mundos ignorados e imprevistos. Sí, Martí, un gran renovador de la literatura e innovador del lenguaje. Probablemente no existe en todo el mundo hispano de su época, e incluso en gran parte del siglo XX, alguien que haya podado, proveído y adecuado el lenguaje y la creación literaria de un modo